Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Lo que la rumorosa me obligó a contar. No debería haber tomado la desviación a la rumorosa aquella noche, pero el reloj marcaba las 2:10 de la mañana y el cargamento debía llegar a Mexicali antes del amanecer. No era la primera vez que cruzaba ese tramo serrano, famoso por sus vientos asesinos y sus curvas como colmillos, pero sí la primera que lo hacía completamente solo, sin otro tráiler delante ni detrás que me sirviera de referencia. Tenía la radio apagada, las ventanillas arriba y un termo de café frío en el portavasos. Llevaba más de 12 horas manejando y mi cabeza zumbaba. Me repetí que, cuando alcanzara el valle, dormiría en cualquier pensión de camioneros, pero primero debía atravesar la garganta rocosa que, desde niño, me habían descrito como una herida abierta en la montaña. La primera señal de que la carretera me hablaba llegó como un destello anaranjado en el retrovisor. Creí que alguien venía rebasando, así que aflojé el acelerador para que pasara. Cuando aquella luz inundó la cabina, miré de reojo, listo para orillarme. No había nada. Ningún par de faros, ni ruido de motor, ni rueda que pisara la grava suelta. El asfalto detrás de mí yacía desierto bajo la luna. Me encogí de hombros, culpé al cansancio y seguí. Avancé hasta la curva larga que abraza un paredón granítico. Allí vi la silueta, un bulto erguido, flaco, con la cabeza ladeada y los brazos colgando, como un maniquí abandonado. Vestía algo claro, quizá una bata. Toqué el claxon 2 veces. Nada. Frené por completo, no quería ser el tipo que atropellara a un sonámbulo en medio de la sierra. Con las luces altas encendidas rodé despacio, pero al llegar al punto exacto la figura ya no estaba. Solo hallé una cruz de metal oxidado clavada en la cuneta. De su centro colgaba un listón rojo que se agitaba a pesar de que aquella madrugada no corría viento. Miré el reloj digital, 2:33 de la mañana. Un latido seco me golpeó los oídos y, juro, la cabina se iluminó con la misma lumbre anaranjada del retrovisor. Apreté el volante, di un golpe sobre el tablero y pisé el acelerador. Mientras subía la pendiente más empinada del tramo, escuché un crujido en la caja, seguido de un golpe seco, como si algo cayese dentro del contenedor sellado. Eché mano del freno de motor, estacioné en una bahía de emergencia y bajé con mi linterna. El aire afuera era denso y olía a tierra caliente. Rodeé la caja, candados intactos, puertas sin daño. Cuando iba a subir de nuevo, la linterna iluminó unas huellas frescas sobre el polvo, pasos descalzos que salían de la cuneta, llegaban hasta mi tráiler y luego regresaban al barranco. No estaban allí cuando aparqué. Un escalofrío me heló la nuca. Sin pensarlo, salté a la cabina, cerré la puerta de un portazo y me alejé. Las luces del tablero parpadearon. El GPS, que siempre tengo en silencio, se reinició solo y marcó una ruta imposible. Destino, la rumorosa /diagonal tiempo, 33 min. Lo raro no era la indicación, ya estaba en ese tramo, sino que el punto de llegada era un icono con forma de ataúd. Cerré la aplicación, se volvió a encender. Quise desconectar el dispositivo, pero la pantalla quedó negra y, sobre el negro, apareció un contador descendente, 33 minutos. Más adelante encontré una patrulla con las luces de emergencia activas bloqueando un carril. El agente, sin acercarse, gritó, «Retroceda, hay derrumbe más arriba». No me dio tiempo a replicar. Ya se había esfumado tras los focos azules y rojos. Marcha atrás, busqué un retorno, no existía. El camino detrás de mí era solo un talud rocoso que no recordaba haber cruzado. Una pared donde antes había asfalto. El CB, apagado desde Tijuana, se encendió con un chasquido. Una voz llena de estática susurró, «Kilómetro 39, no llegues al 39». Golpeé la carcasa. La voz insistió, femenina, suplicante, «Detente antes del puente». Quise creer que era una broma, pero sabía que el siguiente puente se apodaba, la S, por su trazo sinuoso y su historial macabro. Al acercarme al puente vi algo colgando del barandal, una bolsa negra de basura, inflada por un viento que no sentía. Frené para esquivarla. Al pasar, la bolsa se abrió sola y arrojó una fotografía contra mi parabrisas. Me detuve con el corazón en la boca, encendí la luz interna y recogí la Polaroid.
Era un tráiler idéntico al mío, detenido en la curva, con la cabina envuelta en llamas anaranjadas. Dentro, contra el cristal, un rostro quemado gritaba. Lo reconocí, era el mío. Arranqué. Me dije que, si cruzaba el puente, el amanecer disiparía la locura. Pero el cielo permanecía negro, como si la madrugada se hubiera detenido. El tablero marcaba las 3:05 de la mañana y en julio la primera claridad debería asomar a las 4. Nada. Solo tinieblas densas. Al final del puente, un camino de mantenimiento sube a las torres de telecomunicaciones. Mis faros iluminaron a un grupo de personas en ese desvío, 6 u 8, con chamarras de mezclilla y rostros tensos. Ninguno traía linterna. Reduje velocidad, quizás sufrieron una avería. Uno levantó la mano. Cuando estuvo bajo la luz, vi que le faltaban dedos y que su piel se despellejaba, como caucho derretido. Grité, pisé el acelerador y el tráiler patinó. Las figuras corrieron tras mí con movimientos torpes, pero apenas lo superé, desaparecieron en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, un tráiler idéntico al mío, pegado a mis luces traseras. No traía placas ni logotipos. En la cabina no había conductor, el volante giraba solo. Me perseguía, copiando cada maniobra. Cerré los puños sobre el volante y tomé la siguiente curva al límite. No volqué. El tráiler fantasma tampoco. Perdí noción del tiempo. Creí ver las luces de Mexicali y solté una carcajada. Estaba a salvo. El GPS parpadeó, kilómetro 39/0 km restantes. La luz anaranjada inundó de nuevo la cabina. El tráiler sin chofer apretó detrás. Sentí el golpe seco de un empujón. Frené de golpe en un ensanchamiento. Él hizo lo mismo. Bajé con la linterna, temblando. La caja del vehículo gemelo tenía los sellos rotos y los mismos listones rojos que la cruz en la cuneta. Subí a la cabina vacía, el asiento del conductor conservaba la forma de un cuerpo, como si alguien invisible todavía lo ocupara. Entonces escuché un rozar de pies mojados sobre el asfalto. Me giré, huellas frescas avanzaban desde mi tráiler al otro. Corrí de vuelta, pero la puerta se cerró sola. El motor se apagó. Quedé a oscuras. Dentro, se encendió la luz de lectura y, contra mi parabrisas, apareció una foto nueva, un tráiler volcado y mi brazo sobresaliendo de la ventanilla, colgando inerte. Entré en pánico. Subí a la caja de carga por la cortina lateral. Entre los tarimas amaneció un olor rancio, no era mi mercancía. Encontré un saco de arpillera atado con cinta. Lo iluminé, dentro había docenas de Polaroids con accidentes en la misma curva, la misma hora. Algunas fechadas en los 70, otras en el 2020. Todas mostraban un tráiler ardiendo, siempre con un chofer diferente atrapado. Todas menos una, la última era yo, pero la escena aún no ocurría. El fuego lamía la cabina y mi rostro aparecía pegado al vidrio, ojos desorbitados. Fue la primera vez que lloré mientras manejaba. Arranqué sin mirar atrás. Kilómetros después, cuando el cielo por fin se tiñó de rosa, el conteo del GPS se detuvo en un segundo. Luego el aparato se apagó para siempre. Al llegar al punto de control en la centinela, un guardia de la Guardia Nacional me ordenó orillarme, su caja trae los sellos violados. Me hizo bajar. Los precintos estaban cortados y, en el interior, solo había cajas vacías. Aquella noche, sin testigos, había desaparecido toda la mercancía. Semanas después, la aseguradora me citó para mostrarme un video de la caseta San Miguel. A las 2:04 de la mañana pasé rodeado de niebla anaranjada. Detrás de mí venía otro tráiler idéntico, sin placas. Minuto y medio después, el segundo vehículo se desvaneció en un destello. No quedó registro de su paso por la siguiente caseta ni huellas en el asfalto. Desde entonces colecciono testimonios. Choferes que, como yo, sobrevivieron a la luz y al tráiler gemelo. Todos hablan de un accidente ocurrido en 1968, cuando un conductor quedó atrapado en llamas después de chocar contra el barandal en el kilómetro 39. Dicen que murió quemado golpeando el cristal, pidiendo ayuda a los que lo seguían. Ninguno se detuvo. Ahora, cada madrugada, aquel chofer busca a su reemplazo,
repitiendo la tragedia hasta que alguien ocupe su asiento y él quede libre. No busco consuelo ni dinero. Si te toca cruzar la Rumorosa de noche, evita el kilómetro 39 a las 2:33 de la mañana. Quizá salves tu vida, quizá no importe. Pero recuerda mi historia cuando la carretera parezca alargarse y la radio se encienda sola. Porque si escuchas una voz que advierte, no llegues al 39, ya será demasiado tarde. Y la próxima foto que aparezca sobre un parabrisas podría ser la tuya. Aquí la muerte habla con el viento. Creí que el trabajo de paramédico ya me había curtido la piel, cuerpos prensados, incendios caseros, balaceras, pero nada me preparó para la guardia que me asignaron en el tramo serrano de la Rumorosa aquella madrugada de noviembre. Desde la primera curva sentí que no era un turno más, iba solo en la ambulancia, pues mi compañero pidió descanso por fiebre y la central, saturada, me envió un caso leve, a las coordenadas 32 grados 34, N, 115 grados 57, O. Solo es un automovilista con mareo por altitud, dijeron. La sirena apagada, avanzaba con las luces altas y el monitor cardíaco repiqueteando en la parte trasera. El aire se sentía cargado, como si la montaña respirara dentro de la cabina. Los primeros kilómetros pasaron sin contratiempos, hasta que el radio tronó con un chillido impropio de estática y escuché una voz de mujer. ¿Quién me oye? Sigo aquí, no me dejen otra vez. No venía del canal oficial, sonaba dentro de la frecuencia muda del GPS. Respondí con el protocolo habitual, pero ninguna central contestó. Miré el reloj, 2:18 de la mañana, kilómetro 28, el auto solitario. Encontré el sedán gris fuera del camino, detenido sobre la brecha de servicio. Luces intermitentes encendidas, puertas cerradas, un aire de abandono reciente. Aparqué la ambulancia frente a él y bajé con mi linterna. No había signos de impacto ni rodadas bruscas, solo grava removida. El motor seguía caliente. Comprobé las ventanas, empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando con fuerza. Toqué el cristal. Nadie contestó. Me asomé, asientos vacíos, excepto por un abrigo femenino en el copiloto y un celular encendido en el tablero, grabando video. Al desbloquearlo, la aplicación de cámara mostraba la imagen de una mujer pálida con ojos muy abiertos, sentada justo donde yo estaba mirando. Detrás de ella, en la pantalla, se veía la sierra iluminada por las luces del coche, pero alrededor de mí solo reinaba la oscuridad. Busqué a mi alrededor. El asiento seguía vacío. Parpadeé, la mujer alzó la mano y señaló algo a mis espaldas. Me giré instintivamente, nada. Cuando volví al celular, la pantalla era negra. Decidí revisar los alrededores antes de declarar la escena segura. Caminé hacia la cuneta y hallé huellas frescas que se internaban en la pendiente rocosa. Eran huellas de dos personas, una calzaba tenis, la otra parecía descalza, pasos irregulares y profundos, como si el peso se arrastrara. Encendí mi linterna más potente. Ella se perdía entre formaciones de granito y arbustos retorcidos. Llamé en voz alta, nombre genérico de atención, protección civil, vengo a ayudar. Contestaron 3 golpes secos, como piedras chocando. La primer paciente. Seguí el sonido, avanzó ladera arriba y se detuvo en una cornisa bautizada localmente como la Ventana del Diablo, aunque yo lo ignoraba entonces. Allí encontré a un hombre joven, tembloroso, labios morados. Su camisa estaba rasgada y manos ensangrentadas. Me suplicó agua entrecortado. Cuando le ofrecí la cantimplora, empujó mi brazo. «No subas más», gritó señalando la grieta. Su mirada era de puro pánico. Ella no deja que nadie se lleve su voz. Intenté tranquilizarlo con la maniobra básica de respiración y le coloqué la manta térmica. Entonces noté que sostenía un celular igual al del auto, cámara frontal activa. En la pantalla, su rostro aparecía detrás del mío, solo que la imagen lo mostraba sin ojos, cuencas negras supurantes. Tragué saliva y apagué el aparato. «¿Dónde está tu acompañante?», pregunté. «No era mi acompañante», musitó. Me pidió ride en carretera, y no era humana. El tipo convulsionó. Lo estabilicé con la cánula orofaringea improvisada. Mientras trabajaba, el viento, famoso por aullar entre rocas, empezó a articular palabras claras,
un arrullo grave que decía mi nombre. Nunca antes alguien lo había pronunciado tan nítido allí arriba. Regreso forzado a la ambulancia. Cargué al hombre, pesaba poco, y bajé con dificultad. Conforme descendíamos, noté que los pasos descalzos aparecían de nuevo en el polvo, esta vez acompañándonos. Éramos dos humanos y alguien sin calzado caminando invisible a nuestro lado. El aire se heló. El tipo abrió los ojos de golpe. Se está llevando mi respiración, dijo entre arcadas. Dale la tuya antes de que te la quite. Lo subí al interior y cerré las puertas. Al encender el monitor, su frecuencia cardíaca apenas era un hilillo y saturación de oxígeno caía a 70%. Coloqué la mascarilla. El oxígeno fluyó y entonces la manguera se desinfló sola, como si la succión viniera desde afuera. Golpeé la válvula, todo estaba en su sitio. Pero la bolsa de reserva se aplastaba sin que él respirara. Corrí a la cabina para arrancar. El parabrisas empañado no mostraba mi reflejo, mostraba el de la mujer de antes, sentada en mi asiento. Di marcha atrás, giré bruscamente y tomé dirección a Tecate, ignoré el protocolo que exigía alerta previa. Necesitaba bajar de esa altitud. La radio que no era radio. A la altura del kilómetro 32, la frecuencia oficial se activó sola. Unidad 14, Alfa, reporte signos vitales. Era la voz de Sandra, despachadora nocturna. Respondí, temblando, que la víctima estaba inestable y requería traslado inmediato. La línea cayó. Luego volvió, misma voz, pero distorsionada. Copiado. Entregue primero su nombre antes de evacuar. Sandra, ¿qué dices? Pregunté. Su nombre, repita su nombre. Entonces la radio soltó un chillido y escuché mi respiración multiplicada, como si otra boca se apoyara en el micrófono a mis espaldas. Miré al espejo, andaba solo, detrás apenas se veía el túnel de luces interiores. Al volver la vista al camino, algo cruzó frente a la ambulancia, una silueta femenina, cabello largo flotando horizontal, piel azulada. Pisé el freno, el vehículo se ladeó y quedamos clavados contra un muro de contención. Despertar a oscuras. Debí perder la conciencia segundos. Cuando abrí los ojos, el tablero apagado, el motor muerto. El paciente yacía en la camilla, al alumbrarlo, su tórax ya no subía. Verifiqué pulsos, nulos. Inicié RCP. En la cuarta compresión, sentí en mis manos el crujir anómalo, las costillas parecían resquebrajarse como yeso viejo. Luz violeta llenó la cabina, emanando de la garganta del hombre, un humo denso escapó y se esfumó por las rejillas de ventilación con un silbido. Él quedó flácido. Comencé el protocolo de fallecimiento cuando el reloj del desfibrilador marcó la 0, reiniciado. Sin corriente, imposible registrar hora. Grabé por audio, paciente sin signos vitales, hora indeterminada. Mi voz se escuchó doble, un eco invertido que repetía cada frase al revés. El visitante silencioso. Decidí bajar y solicitar rescate vía satelital. Afuera, la noche se sentía espesa, sin rastro de viento. Sin embargo, la sirena amarilla empezaba a girar sola, sin luz, como si alguien la empujara desde adentro. Llamé por teléfono satelital. La pantalla mostraba cobertura nula y un mensaje que nunca había visto. Soul link established. Absurdo. Lo solté. Alrededor, la carretera lucía abandonada. Cada tanto, el granito reflejaba la luna, pero aquella noche no había luna. Entonces la vi, la mujer del asiento, a unos 20 metros, de pie, perfectamente iluminada por un foco inexistente. Su rostro no se apreciaba, solo el vestido ligero pegado al cuerpo, sucio, mojado. Alzó la mano y me hizo un gesto para acercarme, no para que la ayudara, sino como quien invita a mirar algo terrible. Yo soy rescatista, me pagan por correr hacia el peligro. Di un paso, otro. Ella retrocedió hacia la cuneta, descalza. Pronto las rocas ocultaron sus pies, pero la marca sanguinolenta quedó sobre cada piedra que tocaba. A pocos metros descubrí la entrada a un túnel de servicio cerrado hace décadas. La puerta metálica colgaba torcida. Un letrero oxidado, acceso restringido /diagonal 1968. Adentro olía a humedad, polvo, ozono. Encendí la linterna y avancé entre rieles viejos.
El túnel, de unos 20 metros, desembocaba en una cavidad con murales prehistóricos, hechos de carbón y ocre, representando figuras humanas sin rostro, bocas abiertas en un grito mudo. A los pies de las pinturas había decenas de teléfonos celulares apilados, brillando con poca batería. Todos grababan. La misma imagen, la caverna vacía segundos antes y la mía entrando ahora. El zumbido de notificación inundó el sitio, como abejas. Cada pantalla mostró la palabra, entró. Luego todas se apagaron a la vez. Un golpe metálico resonó atrás, la puerta se cerró. Corrí, la agarradera ardía. Golpeé con el hombro y salí justo cuando algo al otro lado empujaba. Regreso a la ambulancia, sin puerta. El vehículo estaba a 30 metros, pero faltaba la puerta trasera. Dentro, la camilla se veía vacía. La bolsa de cadáveres, extraviada. Seguí rastros recientes de arrastre que se adentraban en la nada. Entonces escuché al paciente llamar mi nombre con voz infantil, rogando que no lo abandonara. Venía del monitor cardíaco que yo había dejado sin batería. Algo en mí se quebró. Decidí irme. Si una fuerza reclamaba cuerpos, no pensaba ofrecerle el mío. Subí, encendí el motor a la fuerza, cables puente improvisados, y aceleré. La puerta abierta golpeaba el chasis. La patrulla sin faros. A 1 kilómetro, una unidad de la Guardia Nacional bloqueaba la vía. Su torreta apagada, pero la silueta del agente con chaleco reflectante me indicaba detenerme. Frené, bajé el vidrio. No puede seguir, dijo, pero no levantó la vista. Su cara estaba cubierta por un pasamontañas, aún así, noté que el tejido estaba húmedo. Devuélvale la voz o la montaña se la cobrará. ¿Qué voz? Pregunté. Él alzó la mano, sostenía la cánula orofaríngea que yo había usado. Dentro, la goma transparente ahora estaba llena de un líquido oscuro y espeso. Se la llevó contigo, musitó. Tiempo después supe que ningún retén oficial existió esa noche. La patrulla jamás quedó registrada en GPS. El agente dio un paso atrás, apoyó la mano sobre el cofre y la dejó hundir, como si el metal fuera arcilla. Entonces todo su cuerpo se deslizó dentro, desapareciendo sin ruido. La carrocería volvió a su forma normal. Lancé el vehículo cuesta abajo, ruedas chillando. La rumorosa se estiraba interminable, como si las curvas se repitieran una y otra vez. El odómetro marcaba distancia negativa. El marcador de combustible, lleno pese a horas encendido, ahora bajaba en picada. Con cada curva, la voz en la radio recitaba nombres, listas de fallecidos en accidentes acontecidos allí. Entre ellos escuché el mío, apellido incluido, con fecha de ese mismo día. Descenso fantasmal y pago. Vi las luces de la caseta de cobro, creí haberlo logrado. Pero al acercarme, la caseta estaba abandonada, incendios menores consumían llantas viejas y el letrero electrónico parpadeaba un monto extraño, 0 pesos. Crucé sin parar. La carretera se abrió al valle. Primer señal de civilización, un café 24 horas. Aparqué la ambulancia, o lo que quedaba de ella, y entré tambaleante. El mesero alzó la ceja y miró mi uniforme manchado. ¿Es usted el que llaman del accidente de anoche? Preguntó. Encendió la televisión colgada en la esquina. En la pantalla, un noticiero mostraba mi ambulancia barrida por llamas en un barranco, fecha de transmisión, ayer. Un titular, paramédico fallece junto a conductor rescatado, cuerpos no recuperados. El reportero señalaba la ladera mientras helicópteros sobrevolaban. Las imágenes eran diurnas. El locutor afirmó que el accidente ocurrió a las 3:10 de la mañana, misma hora en mi reloj ahora. Yo, ahí, sintiendo cada latido, vi cómo mi rostro aparecía en la foto de la nota luctuosa. El mesero me tocó el hombro. Joven, usted está muy pálido. ¿Le pido una ambulancia? Ya vengo de una, susurré. Él apretó el control remoto, la imagen congelada de mi cadáver se pixelaba. Donde estaba mi cuerpo aparecía la mujer de la cuneta, sosteniendo algo frente a la cámara, mi tarjeta de identificación. No recuerdo salir del café. Ni cómo llegué al hospital donde, horas después, escribí este informe. Solo sé que ahora, cada madrugada a la misma hora, alguien llama a mi puerta, 3 golpes secos, como piedras. Abro y no hay nadie, pero el viento entra cargado con un aliento que no es mío. Y cuando miro mi reflejo en cualquier superficie,
Veo una silueta femenina de pie detrás de mí, descalza, mirada fija en mi garganta. Me dieron de alta con el diagnóstico de episodio disociativo severo, aunque la psicóloga no explica por qué mi uniforme sigue oliendo a tierra húmeda, ni por qué la cánula orofaringea, que jamás apareció en el recuento de material, descansa incólume sobre mi mesa de noche, goteando un líquido oscuro todas las madrugadas a las 2:18. He vuelto a la Rumorosa solo una vez. Llevé una grabadora antigua y la dejé en la ventana del diablo. Al revisar el audio se escuchan voces superpuestas repitiendo la misma frase en bucle. No dejes que se lleve tu voz. Cada año caen más vehículos en ese tramo. Cada cadáver encontrado presenta la laringe rota. Yo ya no trabajo de noche, pero las voces me acompañan. Y escribo esto para ti, paramédico novato que leerás el expediente antes de aceptar el relevo. Si alguna vez recibes un llamado leve en la Rumorosa y oyes tu nombre en el viento, no respondas. Guarda tu aliento. Porque aquí, entre estas rocas, la muerte no roba cuerpos, colecciona respiraciones que suenen vivas. Y, créeme, la próxima que escuche podría ser la tuya. Falta 1, testimonio inédito grabado en la Rumorosa. Aquí comienza mi relato con una confesión. Jamás volví a escuchar el viento de la misma manera después de aquella madrugada en la Sierra de la Rumorosa. Digo escuchar porque soy ingeniero de sonido. Mi trabajo consiste en capturar los murmullos del mundo para documentales. Y por culpa de esa obsesión me encontré, un 14 de diciembre, subiendo la cordillera a las 2:09 de la mañana, convencido de que grabaría el rugido más limpio del famoso cañón. Llegué al retén auxiliar del kilómetro 18 conduciendo la camioneta del canal. El productor me había prometido un acompañante, la realidad fue distinta. Solo me esperaba Gama, técnico de la SCT, flaco y curtido, con un cigarrillo eternamente prendido y un anemómetro portátil colgado al cuello. No te tardes, dijo sin mirarme, los vientos cambian a las 3 en punto. Si nos agarra arriba, nos vamos como en tobogán. Debí escuchar la advertencia, pero la Zoom H6 ardía en mi mochila y el guión exigía sonido ambiente auténtico, sin filtros. Cargamos herramientas, baterías y subimos por la brecha de servicio iluminado solo por 2 faros amarillentos. Afuera, la temperatura caía cada minuto aunque era invierno seco. A la altura del kilómetro 22 la radio de la camioneta chirrió. Gama giró el dial. Oficialmente no había ninguna frecuencia abierta, pero emergió la voz de un niño, nítida, como pegada al micrófono. ¿Por qué no frenaste, pa? Ya viene la curva. Después, un estallido y silencio. Gama golpeó la consola, la radio murió. Grabaciones fantasma, murmuró. Los trozos de señal quedan flotando entre estas paredes. Ajusté mis auriculares de monitoreo y comprobé que, efectivamente, el preamplificador captaba un zumbido subgrave imposible de identificar. No era viento ni motor, lo anoté mentalmente como material oro para el documental. El camino terminó en un terraplén donde el poste meteorológico Ventisca 4 se alzaba como aguja de acero contra un cielo sin luna. Allí debería estar Omar, pasante de ingeniería que había llegado horas antes para calibrar sensores. Encontramos su pickup con la puerta del conductor abierta, luces interiores encendidas y el asiento vacío. En el parabrisas, empañado por dentro, alguien había trazado con un dedo 3 círculos concéntricos, como dianas. Gama pronunció un carajo, casi inaudible, se colgó el arnés y ordenó, tú conmigo, subimos, revisamos y nos largamos. Mientras ascendíamos la torre, la quietud era tal que cada roce de bota sonaba a disparo. Un olor acre, mezcla de ozono y tierra mojada, impregnaba el aire pese a semanas sin lluvia. A mitad de la escalera Gama se detuvo. El haz de mi linterna iluminó algo colgando de los vientos tensores, un chaleco reflectante que aún brillaba fosforescente. Llevaba bordado, Omar H. El chaleco ondeaba al compás de un viento fantasma. No toques nada, ordenó Gama. Yo acabo y nos vamos. Me quedé a 5 metros, grabadora en mano. Cuando él llegó a la plataforma, el anemómetro empezó a delirar, 120 km/h. 140. 160, pero mi cabello ni se movía. En los auriculares, lo que debía ser soplido se transformó en un coro de voces repitiendo un lamento. Alcancé a distinguir, frena, y, no alcanza.
Pregunté a Gama si oía algo. Él gritó, contador al máximo, y la estructura vibró. La torre se inclinó unos grados. Corrí para sujetarla. Gama perdió el equilibrio y cayó. Lo sostuve del arnés. Entonces miró hacia arriba, ojos desorbitados. Seguí su gesto. En la cima, sobre el estroboscopio, se recortaba la figura de un hombre erguido, suelas desnudas contra el acero. No distinguí rasgos, apenas la silueta inmóvil pese al vendaval inexistente. Omar, bájate. Vociferó Gama. La figura se dejó caer. No hubo golpe ni cuerpo, solo el ruido de tela desgarrada y el chaleco volando hasta golpearme en el pecho. Estaba empapado y helado, con pequeñas gotas rojas. No recuerdo cómo llegamos al suelo. La camioneta se negaba a arrancar. Cada intento hacía sonar el claxon como un lamento. En el chaleco hallé el celular de Omar grabando video. La pantalla mostraba la misma plataforma, pero con nosotros arriba sujetando a un tercer hombre. Aquella toma aún no había ocurrido, el tiempo parecía desordenado. Gama estampó el teléfono contra la roca. Vámonos caminando. Bajamos por la carretera principal, desierta. A medio kilómetro escuchamos motor a la espalda, un autobús foráneo sin logotipos. Levanté los brazos, se detuvo. Las ventanillas oscuras impedían ver dentro. Gama golpeó la puerta, nada. El bus avanzó 10 metros, giró y quedó atravesado bloqueando ambos carriles con maniobra imposible. En el polvo de la parte trasera habían escrito, no sobra asientos. Una luz interior se encendió. Pasajeros inmóviles, cabezas gachas como maniquíes. Uno alzó el brazo, señaló la cumbre y se tocó la garganta. La luz se apagó, el bus rugió y retrocedió directo al precipicio, pero nunca llegó a caer, simplemente desapareció. Más abajo, las señales de kilometraje aparecían alteradas, el 19 invertido ponía 61, el 18 estaba arrancado. En el 17 hallamos nuestra camioneta destrozada contra un talud, motor humeante, aunque la recordábamos kilómetros arriba. El puesto del conductor estaba ocupado por mis propios auriculares, goteando sangre de las almohadillas y reproduciendo, a todo volumen, la misma voz de niño de la radio. Saqué mi móvil para pedir auxilio, la pantalla mostraba un directo del noticiero, Última Hora, sonidos inéditos del choque de 1999. El audio era mi pista RS-001, la que llevaba en la grabadora. ¿Cómo podían estar emitiéndola en tiempo real? Un estruendo me hizo girar, el autobús, ahora volcado, yacía detrás, puerta abierta como mandíbula negra. El aire, que llevaba horas inmóvil, se tornó torbellino y me succionó. Me sujeté al guardrail, dentro del bus los maniquíes giraron las cabezas de golpe. De sus bocas abiertas brotó un alarido unísono, falta uno. Sentí que el aire mismo pronunciaba la frase. Me solté, rodé cuesta abajo hasta quedar sin aliento. El bus desapareció como humo. Cuando abrí los ojos, amanecía, un helicóptero de rescate estatal aterrizaba en la vía. Paramédicos me subieron a la camilla. Uno murmuró al otro, tiene la mirada de los volteados, pero luce reciente. No hablaban de un simple mareo. Desde la ventanilla del helicóptero contemplé la carretera, enormes grietas se abrían como bocas, entre ellas emergían faros y parachoques de modelos de muchas décadas, como si el asfalto escondiera un osario mecánico. Donde el autobús había volcado ardía ahora el contenedor de un tráiler, donde estaba la camioneta solo quedaba un poste sin cableado. La topografía cambiaba ante mis ojos, como si alguien reorganizara las piezas de un puzzle macabro. Llegué al hospital de Mexicali a las 7:12. El informe médico concluyó, alucinaciones por hipoxia. El canal, orgulloso, emitió mi grabación, la audiencia la calificó como la recreación más terrorífica de un accidente. No sabían que era íntegra, sin edición. Al minuto 18:45 se oye un susurro apenas perceptible, falta uno. Puse el archivo en un analizador espectral, la voz coincide con la mía, pero pronunciada al revés. Gama sigue desaparecido. El celular destrozado de Omar apareció semanas después dentro de la evidencia de un choque de 2007. Nadie explica cómo. He jurado no volver a la Rumorosa, pero ciertas madrugadas, cuando sopla el norte, abro la ventana y presiono RS.
El viento trae voces que rebotan en las paredes de mi casa. A veces suena un claxon lejano, otras, el vórtice del aire dibuja círculos concéntricos en los cristales empañados. Si planeas cruzar la sierra y tu radio capta conversaciones antiguas, no sintonices. Si un autobús sin logo se detiene para ofrecerte sombra en la madrugada, no subas. Y cuando el velocímetro marque las 3 en punto y el aire se vuelva irreal, recuerda esto, falta uno. Quizás seas tú. Porque las curvas de la rumorosa no devoran cuerpos, almacenan voces, y la tuya suena fresca. No les des el lujo de grabarla. Huye antes de que el viento aprenda tu nombre y lo repita hasta que la sierra decida que tu asiento, por fin, ya no sobra. Reporte 119G, lo que perdimos en la curva del silencio. Soy el cabo Óscar Tamayo, adscrito a la Guardia Nacional División Carreteras. Redacto esto con la mano vendada y la mirada fija en la puerta del cuarto de hotel donde me escondo desde hace 2 semanas. Tal vez al terminar lo envíe a la superioridad, tal vez lo queme. Pero necesito contarlo mientras mi voz sigue siendo mía. Mi turno empezó la madrugada del 3 de mayo. A las 2:11 de la mañana, el C4 de Tecate despachó la clave 040, accidente con heridos, en el kilómetro 34 más 500 de la carretera federal 2D. Se trataba de un compacto rojo que se había estrellado contra el talud rocoso. El detalle que nos heló la sangre apareció en la nota de voz que envió la conductora segundos antes del impacto: hay alguien parado a media curva. No tiene cara. Yo iba de copiloto, al volante, el sargento Padilla, veterano de esos que se ríen de los fantasmas. Llegamos en 15 minutos. Cuerpos, 2. Una mujer joven, cinturón abrochado, cuello roto, un bebé de 8 meses, ileso, atrapado todavía en la sillita. Lo extraño comenzó al abrir la guantera para buscar papeles. Dentro había una foto instantánea del automóvil destrozado desde atrás, con nosotros dos de pie a su costado. Aquella toma aún no existía. Mientras sacábamos la silla del infante, el viento, famoso por soplar hasta 120 kilómetros por hora en la zona, se detuvo de golpe. Silencio absoluto, ni un insecto. Entonces oímos la voz de un niño detrás del talud. ¿Ya me puedo ir con mi mamá? Linterna en mano, escalamos la roca. No hallamos a nadie. Sin embargo, cada vez que pronunciábamos la palabra mamá, el viento soplaba 3 segundos y se detenía. Padilla lo llamó eco, yo ya sentía otra cosa, inteligencia. A las 3:03 de la mañana partimos rumbo al corralón con el vehículo remolcado. En la caseta San Miguel, el operador nos pasó un USB, un trailero lo había entregado minutos antes, pálido, asegurando que contenía la evidencia. El archivo único, KM34-RS, MP4, mostraba la carretera vacía filmada desde la cabina de un tráiler. De pronto un compacto rojo se cruzaba y, detrás, nuestra patrulla iluminada con códigos. El choque ocurría igual que en la vida real, pero 16 horas antes de que recibimos el aviso. Padilla apagó la pantalla. Morbo digital, sentenció. Yo demandé cadena de custodia, él rió, me aventó las llaves y fue al baño. No volvió. La cámara de seguridad registró que cruzó la puerta de hombres y nunca salió. Dentro no había ductos grandes ni ventanas. Solo un charco de agua lodosa latiendo como si respirara. Reporté la desaparición, me ordenaron regresar para ampliar la búsqueda con refuerzos al amanecer. Conduje de vuelta sin sirena para no alterar al bebé, al que llamé Pollito por su pijama amarilla. El pequeño no lloraba, me observaba con ojos demasiado atentos. Cada cierto tiempo señalaba la radio apagada. Al prenderla, surgía estática y luego una voz femenina. «Hey, cabito, falta uno». Apagué. El bebé sonrió, como si aprobara. El sol aún no salía cuando crucé la curva más famosa, 2 carriles que se abrazan a un cañón vertical. Allí encontré otro vehículo siniestrado, un sedán negro recién humeante, pero sin marcas de derrape. Adentro yacía un hombre con bata clínica, fonendoscopio marcado, Dr. F. Rivas. Lo sorprendente, ninguna herida. Murió de susto, según dictaminaría luego el forense. Tomé sus registros médicos esparcidos, eran los míos. Altura, peso, señales vitales, expediente clínico militar cerrado hacía años.
En la hoja de conclusiones aparecía escrita, en tinta fresca, paciente será dado de alta a las 3:33 con paro respiratorio no explicado. Eran las 3:19. Inspeccioné alrededores, descubrí un micrófono ambiental soldado sobre una estela de concreto con la leyenda Proyecto Eólico 1968. Al acercarme, el auricular captó decenas de grabaciones superpuestas, reportes de choques, sollozos, plegarias. Todos terminaban con la misma frase, falta uno. Entonces el viento volvió, pero no rugía, recitaba, palabra por palabra, mi informe interno, incluyendo datos que aún no había escrito. Pollito, en el asiento trasero, golpeó la ventanilla. En el cristal apareció Bao formando círculos concéntricos, 1, 2, 3. Rompí protocolo. Encendí luces y me lancé cuesta abajo rumbo a Mexicali. Al llegar al túnel Falcon Point, encontré la patrulla de Padilla estacionada cruzada, luces apagadas. El parabrisas estaba tallado por dentro con mi nombre repetido 50 veces. En el asiento del piloto, la charola del sargento, todavía caliente, y un Valkyrie transmitiendo respiraciones húmedas. Cuando arranqué la unidad para apartarla, el tablero mostró 99,999 kilómetros a retroceso y el reloj interno brincó a 3:33. Sentí un latigazo en el pecho, Pollito empezó a berrear. Al abrir mi camisa descubrí 3 círculos rojos, como quemaduras, en la piel. El bebé cayó al instante. En sus manos apretaba el fonendoscopio del médico muerto. A la salida del túnel, un autobús de turismo con destino a Ensenada bloqueaba carriles. Le faltaban ventanas, las cortinas chorreaban agua. Decenas de pasajeros empapados miraban al frente sin parpadear. Al bajar, caminé hacia la portezuela, se abrió sola. Un chofer cadavérico masculló, faltaba uno, y giró el letrero exterior de ocupado a lleno. Sentí un tirón en la espalda, Pollito trepaba por mi chaleco intentando subirse. Lo sujeté y eché a correr. El bus arrancó en retroceso cuesta arriba hasta perderse en la pared rocosa sin dejar rastro. Llegué a la caseta La Cuesta 1 hora después. Todo seguía cerrado, colores deslavados como foto antigua. Golpeé ventanilla, apareció un empleado canoso que reconocí, era el trailero del USB. Me entregó un ticket que mostraba ahora las 3:33 y cobro 0 pesos, _diagonal sonido. Me obligué a guardar el papel. El empleado alzó al bebé y me dijo, la mamá ya pagó su parte, él no. Antes de que respondiera, Pollito se echó hacia él y desaparecieron entre los cubículos. Busqué por todas partes, solo encontré una silla infantil destrozada con etiqueta de retiro, fechada en 1997. Ese mismo modelo, colores iguales. No existía cuando nació el bebé, el amanecer nunca llegó. Conduje hasta el destacamento en Mexicali bajo un cielo gris sin sol. La puerta principal estaba abierta, los radios, inertes, los vehículos, cubiertos por polvo grueso, añoso. En la pizarra de novedades leí mi nombre junto al de Padilla, bajo la categoría Desaparecidos, expediente 1968. Un crucigrama a un lado tenía todas las casillas rellenas con la misma palabra, silencio. En la sala de evidencias encontré el mismo USB entregado en la caseta, sellado en bolsa con fecha 5 de mayo de 1999. Reproduje el video, ahora incluía la escena completa, yo, conduciendo solo, estrellándome en el kilómetro 34, exactas 3:33, mientras una figura femenina sin rostro alzaba un bebé a la cámara y decía, falta uno. Entendí que no escaparía de la sierra con vida, a menos que llenara el cupo que la rumorosa exigía. Corrí hasta el garaje, subí a la misma patrulla vieja y aceleré de vuelta montaña arriba. Las radios muertas chisporrotearon, era la voz de Padilla rogando ayuda, traigo al bebé, pero no deja de cantar. Su ubicación, KM 34 más 500. Cuando llegué, vi 2 vehículos destrozados, el compacto rojo original y mi patrulla nueva, la que había manejado en la primera salida, aunque jamás volvió a ese punto. Dentro estaba yo mismo, muerto, con el pecho hundido contra el volante. Entre mis brazos, Pollito lloraba. Sin respirar, abrí la puerta, el bebé extendió las manos, pero ya no era un bebé. Su rostro envejecía a cada parpadeo. Una sombra se alzó detrás, la mujer sin cara, piel gris, ojos borrados. Colocó su mano sobre mi hombro,
tan fría que dolía, y habló sin boca, completo. El viento sopló, círculos de polvo giraron y la figura se disipó, llevándose a Pollito consigo. Desperté en el asfalto, solo. El sol, por fin, ascendía tímido. A mis pies, la fotografía hallada en la guantera, ahora mostraba a la mujer sosteniendo al bebé dentro de un autobús anegado. Ningún vehículo, ningún cadáver. Mi radio chisporroteó, órdenes de búsqueda, reporte de choque, pero nada sucedido esa noche constaba oficialmente. Presenté el parte. Me llamaron loco. El expediente quedó extraviado. Yo deserté. Cada madrugada, 3:33 exactas, el viento golpea la ventana de este hotel y repite mi informe con mi propia voz. Si apago la luz, la sombra de un bebé se balancea en la pared. Díganme cobarde, pero no regresaré a la Rumorosa. Si alguien ocupa mi lugar, que sepa leer las señales, el viento que contesta preguntas, los 3 círculos en el vidrio, el boleto sin costo que dice alma/sonido. Cuando los veas, corre, porque falta uno y quizás seas tú. No voy a fingir valentía, aquella noche en la Rumorosa creí que no saldría vivo. Así comienza mi bitácora de campo, la que jamás pensé publicar y que hoy comparto porque dormir se volvió imposible. Quizá al soltar cada detalle logre que las voces, sí, las voces, me den tregua. Soy periodista de sucesos, especializado en carreteras, y acepté un encargo que otros rechazaron: recopilar testimonios reales de los accidentes y apariciones que ensombrecen los 70 kilómetros serpenteantes entre Tecate y Mexicali. Llegué escéptico, me fui con algo peor que miedo, la certeza de que hay zonas donde la lógica se quiebra. 1. Primer impacto. La curva del kilómetro 32. Llegué un lunes, 9:40 de la noche, con viento rasgando la oscuridad. El oficial Murillo, bombero veterano, me esperaba. Llevaba 20 años atendiendo volcaduras en la zona. Vente con chaleco reflectante, me advirtió, si la neblina sube, el diablo mismo podría atropellarte sin frenar. Pensé que exageraba. Minutos después, frente a la curva conocida como la Herradura, nos topamos con una pick-up azul recién volcada. No había grúas ni paramédicos, pero tampoco conductor. El motor aún palpitaba, tibio. Murillo asentó la quijada con una mezcla de rabia y resignación. Otra vez se lo tragó la niebla, o lo que sea que vive en ella. Tomé fotos, medí huellas de frenado. Al revisar la caja, hallamos el celular del chofer, pantalla rota y video abierto. Apenas 15 segundos de grabación, el tipo enfocaba el parabrisas empañado, luego gritaba, «Muévete, Blanca, muévete». La cámara se sacudía y se cortaba. No hubo más. Aquella misma noche se montó búsqueda con drones térmicos y perros. Ni rastro. 2 semanas después, un grupo de excursionistas halló el cadáver de ese conductor 15 kilómetros monte adentro, descalzo, con las plantas de los pies pulidas como si hubiera marchado sobre grava ardiente sin detenerse. 2. Testimonio de Esteban el tractor, camionero de ruta. Al día siguiente me cité con Esteban, trailero con 30 años cruzando la Rumorosa. Aceptó hablar solo dentro de la cabina de su tráiler, con el motor encendido, decía que el rugido ahuyenta aquello. Sus manos enormes temblaban al encender un cigarro. Mire, joven, yo era de hierro, empezó. Pero hace 6 años cargaba refacciones a Tijuana, medianoche, kilómetro 40. De pronto vi un sedán rojo detenido, luces de emergencia, cofre abierto. Me orillo para ayudar. Bajo y escucho lo más raro, ni viento ni grillos, nada. Me acerco y veo a la conductora llorando, cabello pegado al rostro. Le pregunto si trae gato hidráulico. Levanta la cabeza, y sus ojos son 2 huecos negros, como nidos vacíos. Se me aflojaron las piernas. Quise correr, pero la carretera detrás de mí había desaparecido, puro canto rodado y oleaje de sombras. Cerré los ojos, subí a ciegas a la cabina, metí reversa y aceleré como loco. Cuando al fin recuperé señal, miré por el espejo, la mujer seguía allí, inmóvil, con el cofre del sedán cerrado como si nunca hubiera necesitado ayuda. No lo conté en Central porque, ¿quién me creería? Pero desde entonces traigo crucifijo colgado del retrovisor y no vuelvo a parar, así se esté incendiando medio coche. 3. Las rocas que susurran nombres, y lo que grabé allí. A mediodía exploré el mirador El Cóndor.
Las tormentas tallan acústicas extrañas entre esas formaciones rocosas. Colocando mi grabadora rodeada de espuma antiviento, busqué captar el famoso efecto, chiflidos que, dicen, se transforman en nombres de los vivos. El aire estaba quieto, aún así, la Tascam registró algo. Al reproducir, reconocí mi nombre, Álvaro, pronunciado con una voz amarga, como metal al rayar pizarra. Revisé metadata, esa sílaba quedó marcada a las 13:13 horas, cuando solo había silencio. Pensé en manipulación de frecuencias hasta que comparé con un clip grabado por un turista canadiense en 2019, misma localización, idéntico timbre vocal, idéntica hora. Dos fuentes distintas, misma voz. La piel me ardía, no frío, ardor, como si alguien encendiera cerillos bajo el cuello. 4. Daniela, la estudiante que hizo autostop y desapareció. Publiqué un avance en redes y recibí mensaje privado. Quiero contarte lo que vi, si prometes usar mi nombre. Era Daniela Salgado, 22 años. Quedamos en la gasolinera El Hongo. Llegó con chamarra militar, ojos secos de quien dejó de llorar. El semestre pasado volví de Mexicali a Tijuana, relató. Me quedé sin efectivo y al fin un chofer me levantó. Asamblea de madrugada, viento loco. De pronto, él apagó la radio, no abras la ventanilla, escuches lo que escuches. Yo asentí. 100 metros adelante, una niña parada en el acotamiento. Vestía uniforme escolar, falda gris. No tenía mochila, solo un peluche. Quise que nos detuviéramos, pero él gritó, no, y pisó el acelerador. Segundos después, crujió la lámina arriba. Algo había caído sobre el toldo, golpes secos, arañazos. Yo lloraba, el chofer recitaba un salmo. En plena recta nos salió al paso un autobús antiguo, luces muertas, ningún conductor visible. Frenó de golpe y se desvaneció. Ni humo dejó. Cuando llegamos a Tecate quise bajarme, pero el chofer se puso a rezar, la niña te va a seguir, hija, no voltees. Esa noche no dormí. Desde entonces escucho risas infantiles pegadas al vidrio cada vez que subo a cualquier auto. Le pedí que me acompañara a un psicólogo, respondió que prefería cargar con su miedo auténtico antes de que alguien la convenciera de que fue solo estrés. 2 semanas después de nuestra entrevista, Daniela se quitó la vida según la prensa local. Aún conservo audios donde su voz repite, entre sollozos, que la niña del acotamiento le pidió jugar a las escondidas. 5. Mi inmersión final y el peaje de la carretera. Para entonces llevaba 4 días sin dormir más de 2 horas seguidas. Pero necesitaba un cierre, experimentar la rumorosa a solas, de noche. Conduje un sedán rentado y coloqué 2 GoPro, una al tablero, otra mirando hacia mí. También instalé sensor de proximidad ultrasonido, obsesión de reportero, para registrar anomalías a menos de 2 metros. 11:47 de la noche, la primera alarma sonó cerca del kilómetro 28, objeto lateral, forma irregular, desplazamiento nulo. Puse luces altas, nada. El viento se volvió denso, casi líquido. Cualquier conductor sabe que allí arriba los golpes de aire sacuden el volante, esa noche el aire parecía empujar adentro de la cabina, hiriendo los oídos. 11:59 de la noche, el sensor pitó en ráfaga. A la derecha, entre rocas, distinguí una silueta humana. Al pasarle junto a la cámara captó solo sombra difusa. Cuando detuve la grabación cuadro por cuadro noté un detalle brutal, la figura sostenía un casco de motociclista, y bajo el casco caía sangre que no tocaba el suelo, suspendida como hilo mercurial. 12:08 de la mañana, entré al tramo apodado La Ventana del Diablo, un precipicio sin barda. La GoPro frontal se apagó. Sin grabación, me quedé con la vista plena. Y allí, parado en medio del carril contrario, vi al bombero Murillo. Agitaba los brazos. Frené a fondo, bajé el vidrio y grité su nombre. Respondió algo ininteligible. Segundos después, destellos detrás, un tráiler se acercaba a 90 kilómetros por hora. Toqué claxon, encendí intermitentes, pero el conductor parecía ciego. Murillo, o lo que fuera, volvió a mover los brazos, y se disolvió, literalmente, se pulverizó como humo absorbido por el vacío. El tráiler pasó donde él estaba y siguió su ruta. Con el corazón a galope avancé hasta la caseta de La Rumorosa. Allí encontré a Murillo de verdad,
tomando café con otros rescatistas. Al verme pálido, sonrió sin humor. ¿Lo viste también, me dijo. A ese doble lo han reportado desde 1997. Y cada que aparece, al día siguiente hay tragedia. 6. El accidente que selló mi fe en lo imposible. No alcancé a dormir cuando sonó mi móvil a las 6 de la mañana, volcadura masiva, 8 vehículos, mismo punto donde vi al doble de Murillo. Corrí con cámara y libreta. Entre fierros retorcidos y olor a aceite, hallé un sedán rojo partido en dos, idéntico al que Esteban describió. Casi caí de rodillas cuando, sobre el asiento trasero, descubrí un peluche empapado, una jirafa de felpa. La Guardia Nacional acordonó zona. Al revisar víctimas, contaron 7. El chofer del sedán rojo no apareció. La prensa tituló neblina y exceso de velocidad. Yo sé que hubo algo más. Quise marcharme de Baja California esa misma tarde, pero antes visité los restos del auto en el corralón. Tomé fotos para archivo. Al ampliar la imagen del retrovisor central, se coló un rostro infantil, ojos sin iris, sonrisa violenta. El espejo estaba intacto cuando lo miré en vivo, la cara apareció solo en la foto. Cerré la laptop y decidí quemar copias. 7. Última parada. Entrevista con el barrendero. Había contado con testimonios de choferes, estudiantes y bomberos, así que busqué otra perspectiva. Un empleado de conservación de caminos, apodado el barrendero, aceptó charlar conmigo en la base operativa a pie de sierra. Su jornal comienza a las 3 de la mañana, hora en que la temperatura cae y los vientos se juntan como si se cuchichearan códigos. Mire, jefe, dijo mientras afilaba la pala, yo levanto lo que la montaña escupe, defensas desprendidas, espejos, a veces zapatos. Pero hay noches en que recojo cosas que no traen dueño, fotografías quemadas a la mitad, estampas religiosas dobladas, chapas de taxi con fecha de 1970, un dedal de costura antigua. Esa basura sale de la nada. No cae de los autos, aparece justo en la raya blanca. Me mostró una caja con objetos rescatados. Entre ellos, un carnet escolar con foto de una niña de trenza y firma Daniela S. La fecha, 1996. Daniela, la joven que entrevisté, nació en 2003. Sentí que la garganta se me cerraba. Le pedí quedarme con el carnet, el barrendero accedió a cambio de que jamás regresara a la sierra, porque a los curiosos los llama por su nombre y usted ya le dio el suyo. 8. Huida y secuelas. Esa misma noche tomé el vuelo más temprano a la Ciudad de México. Creí que el horror quedaría encerrado en esas rocas, pero me siguió. Cada madrugada, a las 3:13, mi celular vibra con notificación grabación disponible. Es el clip de la pickup azul, lo borro y regresa. A veces el video cambia, ahora el conductor me mira a través de la pantalla, boca abierta, como si mi nombre fuera el último sonido que pronunciara. Fui con un ingeniero de audio a analizar las frecuencias. Determinó que sobre los 19 kHz, casi imperceptibles, hay patrones modulados que deletrean rumorosa una y otra vez. Sugerencia, formatear el móvil. Lo hice y el archivo reapareció en la nube, sincrónico. Decidí cambiar de número, la operadora advirtió que se enviaría un último código de verificación. El mensaje llegó a las 13:13 horas y traía mi nombre 3 veces, sin números ni letras adicionales. 9. Epílogo abierto, o como aprendí a mirar los vacíos. He contado todo con la crudeza con que lo viví. No hay fantasmas envueltos en sábanas ni espectros fluorescentes. Hay ausencias que toman forma, carreteras que devoran memoria y la escupen en pedazos para quien se atreve a unirlos. La rumorosa es una cicatriz abierta en la piel del desierto, sangra historias, pero también las roba. Si conduces por allí, no importa cuántas veces lo hayas hecho, a cierta hora el viento se calla y entonces tus propios latidos suenan demasiado fuertes. Ese silencio es la antesala. Quizá escuches tu nombre arrastrado por la bruma, quizá veas a alguien agitando los brazos para advertirte de un peligro que ya ocurrió. No le devores la mirada. Sigue de largo. Porque, si frenas, la montaña querrá que la escuches, y cuando al fin te hable, nada en tu vida volverá a sonar igual. Yo cruzo túneles de la ciudad y aún siento aquel viento caliente pegado a la nuca. Nunca más puse un pie en la rumorosa, pero sus curvas habitan mis sueños.
Cada vez que cierro los ojos, veo la sonrisa oscura de la niña del acotamiento reflejada en el retrovisor. Sé que me espera en la próxima curva, aunque yo ya no maneje, y que, cuando el motor se detenga, por fin podré contarle cuántas palabras me quedaban antes de quedarme sin voz. Hay testimonios que se escriben solos, otros exigen sangre, luz de faros y kilómetros de asfalto maldito. Este me arrancó las tres cosas. Si después de leer decides aventurarte en esa sierra, lleva crucifijo, censor y una promesa firme de no pronunciar tu nombre. Porque allá arriba, entre piedra y neblina, los nombres son la llave que abre la puerta al vacío, y el vacío, te lo juro, siempre cobra peaje. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.